Bendícenos, Señor, bendice este rato de reflexión que vamos a tener en tu presencia. Queremos escucharte a ti, verdad y vida. Palabra eterna del Padre que has venido a iluminarnos con tu sabiduría eterna. En medio de tanto vocerío que hay en el mundo, nosotros reconocemos siempre la voz de nuestro pastor que eres tú. Concédenos la gracia no solo de escucharte, sino también de poner en práctica lo que tú nos enseñas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recuerden que estamos en la vida en Cristo, se llama esa tercera parte, que no es otra cosa sino lo que generalmente se le conoce como la moral cristiana. Y estamos en una parte de la tercera parte en la que esos principios de la moral cristiana se aplican a la vida social, a la vida pública del cristiano, a la sociedad, a la organización de la sociedad, etc. Les decía que a veces cuando la Iglesia habla de política o de economía o establece ciertas normas a los católicos respecto a ciertas leyes, las voces contrarias dicen que acusan a la Iglesia de meterse en lo que no le importa. La moral, cualquier tipo de moral, siempre que sea recta, es el modo de obrar correctamente. Lo inmoral es el modo de obrar incorrectamente. Claro que para saber si una cosa es moral o inmoral, o si se obra correcta o incorrectamente, pues hay que tomar en cuenta el punto de referencia o la base en la que uno se apoya. Por eso le llamamos moral cristiana, porque la moral cristiana está basada en la revelación divina, contenida en la Sagrada Escritura y transmitida, conservada, protegida contra toda desviación por el magisterio de la Iglesia a través de la tradición. Puede haber desde luego otras morales que se basen en otros presupuestos. Yo no dudo que hay una moral secularista, una moral racionalista, una moral marxista, una moral budista, una moral musulmana, pero nosotros, nuestra base para juzgar o discernir si algo está bien o está mal, si es correcto o incorrecto, es la doctrina cristiana, transmitida por la Iglesia. Después no puedo hablar. Es la doctrina cristiana, por eso se llama la moral cristiana. Ahora bien, la moral nos habla, como les decía, de lo que es recto o no es recto, de lo que es conforme al bien o no es conforme al bien. ¿Por qué la Iglesia habla de política, habla de cuestiones económicas o cuestiones familiares, cuestiones sexuales, etcétera? Porque en cualquier actividad que tenga el hombre, en cualquier actividad, obra o bien o obra mal. Y en cualquier actividad, hasta la más aparentemente ajena a la fe, si es que por fe se toma ir a misa, se toma confesarse o persignarse, no sé qué, si se realiza bien en cualquier campo de la existencia humana, está cumpliendo los mandamientos de Dios y está en camino de la salvación. En cambio, si en política o en economía no observa los mandamientos de Dios, por muy cristiano que sea, que se diga, porque tiene fe, digamos, en Dios, en Cristo, pero si no obra bien, no se salva. Entonces, esas son las bases, esa es la justificación por la cual la Iglesia habla. También tiene su palabra que decir en este campo.
es la moral social, es lo que hoy se llama la doctrina social de la Iglesia, que aquí en el Catecismo se trata de una manera muy súper concentrada, pero que está más ampliamente tratada, con mucho más detalle, en las encíclicas, en los papas, en muchos documentos de la Iglesia, de papas, de obispos, de conferencias episcopales, etc., pero también de los santos padres, de teólogos, de los profetas de Israel, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, la doctrina social de la Iglesia está, como les dije, compendiada, resumida, sistematizada en un libro que les enseñé la vez pasada y que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el libro más ignorado por los católicos. Por eso son presa fácil de ideologías erróneas. Por eso hay católicos que andan votando o adhiriéndose a tal o cual partido, a tal o cual apoyando tal o cual ley o tal o cual tendencia. ¿Por qué? Porque no conocen la doctrina social de la Iglesia. Bastaría que conocieran bien el Evangelio, bastaría que conocieran bien su fe cristiana en general, pero la doctrina social les ayuda a conectar esa fe cristiana, a echar luz de esa fe sobre estas cuestiones de la vida ordinaria. Por eso es muy importante, y sobre todo los laicos, que conozcan la doctrina social de la Iglesia, porque son los encargados de vivirla, de transmitirla, de defenderla, de crear estructuras de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia. Ya vimos cómo la doctrina social de la Iglesia parte de la dignidad de la persona humana, cómo la persona humana es social por naturaleza, cómo la sociedad tiene que convirtiéndose también cada uno de sus miembros. Ahora vamos a ver la participación del cristiano en la vida social. Y el primer tema que nos ofrece este artículo 2 es la autoridad. 1897. Dice, una sociedad bien ordenada, y estas palabras se han tomado de una encíclica de Juan 23 que se llama Pacem in Terris, o la paz en la tierra. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. O sea, el hombre es social por naturaleza, decíamos, no puede sobrevivir cada individuo solo. Desde que nacemos ayudados por otros. Nacemos de una madre, nacemos de un padre, que no nada más nos dieron la vida, sino que nos ayudan a conservarla en los primeros años, nos encaminan por la vida, nos educan, nos alimentan, nos curan, etc. Bien, así como necesitamos de nuestros padres, necesitamos después de la familia y después de la sociedad. Nadie puede vivir solo. Estamos hechos para vivir en sociedad. Ahora bien, la sociedad, para que funcione, tiene que ser una sociedad organizada. De otra manera sería una horda salvaje en la que todo el mundo grite y quiera mandar y hacer lo que le da gana. Eso es un caos. Entonces, desde las primeras sociedades primitivas, entendieron por una intuición natural que necesitaban organizarse a partir de una autoridad, de un jefe, al que ellos le concedían ese lugar para que los gobernara
que los corrigiera, que distribuyera los trabajos, que impartiera justicia. Entonces, hay doctrinas como el anarquismo que no quieren nada de autoridad, pero precisamente es un absurdo, y tal vez esas doctrinas hay que reconocer que nacen de la hartura que tienen de autoridades o de gobiernos que ejercen mal su poder. Entonces la gente dice, no, ya no quiero que nadie me mande, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pero finalmente acaban esclavizándose unos a otros. ¿Qué es la autoridad? Es la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan su obediencia. Ninguna sociedad puede vivir sin leyes. Aún el más pequeño e insignificante equipo de trabajo, una pequeña comunidad cristiana, necesita organizarse. ¿Quién va a ser el coordinador? ¿Quién va a ser el secretario? ¿Quién va a ser el tesorero? ¿Qué va a ser tú? ¿Qué va a ser él? Y hacer un reglamento para su trabajo, desde la puntualidad y todo lo que ustedes quieran. Entonces, es algo obvio, algo natural, que toda comunidad necesite una organización, y dentro de la organización está, en primer lugar, tener una persona que tenga la autoridad para establecer leyes, para corregir, para orientar y dirigir la comunidad. Dice León XIII en dos encíclicas: toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija o que la gobierne, ¿verdad? Toda comunidad humana. Lo contrario sería una anarquía, un caos, aunque cada quien hace lo que le da gana. La autoridad tiene su fundamento en la naturaleza humana. No fue algo nacido de la revelación divina, como es la iglesia, por ejemplo, que es una sociedad también, una comunidad con autoridad de todo, pero antes existía ya esa tendencia normal, natural del ser humano a organizarse en sociedad. La autoridad es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad, el bien común, o sea que todos disfruten de los beneficios necesarios a cada uno, que nadie atropelle los derechos del otro. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios por vía de la naturaleza, porque la ley natural es reflejo de la ley divina, que está impresa en toda la naturaleza. Y en la naturaleza humana está impresa. Hasta los animales tienen sus guías. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Esa es la doctrina de la Iglesia. Toda autoridad viene de Dios. Otra cosa es que esa autoridad se ejerza mal, esa es otra cosa. Pero no porque alguien ejerza mal la autoridad vamos a decir la autoridad no sirve. Vamos a vivir sin autoridad. Hay que cambiarla, hay que mejorarla, lo que sea, pero... Por eso dice San Pablo, muy claramente dice, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Y eso que hablaba de unas autoridades para nada ejemplares. Hablaba de la autoridad del emperador romano, hablaba de la autoridad de los jefes de Israel, que muchas veces cometían atropellos. Y sin embargo decía, pues aunque sean malos, la autoridad que tienen viene de Dios. Hay que someterse a ellos. Ahorita vamos a ver los límites que tiene también ese sometimiento. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraen sobre sí mismos la condenación. El deber de obediencia
de los súbditos, impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y de benevolencia a las personas que la ejercen. Aquí ya pone una cierta limitación o ciertos límites a ese respeto a autoridad. Dice, según su mérito. A toda autoridad hay que obedecerla, pero no toda autoridad o no todas personas que ejercen la autoridad se merecen la misma gratitud y benevolencia por parte de los súbditos. Y ahí viene una hermosa oración de San Clemente Romano, que fue uno de los primerísimos papas, sucesores de San Pedro, en la sede de Roma. En una carta que escribió a los Corintios, dice: concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad a los gobernantes, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. La rebelión contra la autoridad ha sido el origen de muchas divisiones y de muchas, incluso en la Iglesia. ¿Qué otra cosa si no fue la Reforma protestante? Una rebelión contra la autoridad. Decirle al Papa, tú ya no eres nuestra autoridad. Decirle a los concilios, ya no tú eres nuestra autoridad. Yo me voy a atener a la autoridad divina. Claro, Dios es la autoridad suprema. Jesucristo es el supremo jefe y rey y señor y legislador. Pero qué fácil es decir, yo tengo como autoridad únicamente a Cristo. ¿Por qué está equivocada esa reflexión? ¿Quién me dice? ¿Por qué no puedo decir, para mí la única autoridad que reconozco es la de Cristo? Porque él nombró a Pedro. ¿Eh? Él nombró a Pedro. Bueno, pero ¿por qué lo nombró? Pero si Cristo... ¿Sí? ¿Alguien más que complete eso? Porque precisamente si Dios nos quiere poner para continuar la misión de Cristo, que es el fin, Cristo dejó a los apóstoles y a Pedro como cabeza. Entonces, esa es la misma autoridad divina que Cristo le dio, la del Padre. Cristo se la dio a los apóstoles, y esa es la autoridad que Dios puso. Sí, eso está claro, pero ¿por qué a Cristo se le ocurriría dejar a Pedro y a los apóstoles de autoridad en lugar suya? Si él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque quería dejar a alguien invisible. Al invisible. O sea, que decir, para mí la única autoridad que reconozco es la de Cristo, acaba uno en un subjetivismo, en un pensar por sí mismo, en un ser autoridad yo mismo para mí, porque a Cristo no lo voy a escuchar, no me habla directamente. Entonces por eso Cristo, con un sentido común divino y humano, dijo, no, estos tienen que escuchar a alguien visible, audible, que les hable en nombre mío, a los cuales yo les voy a dejar esa autoridad. ¿Y qué hizo Lutero? Desconoció la autoridad dejada por Cristo en la Iglesia y dijo, yo voy a interpretar la Biblia como debe ser. Pero entonces otros vinieron después y dijeron, ¿y por qué tú y no yo? Y ahí se formó el caos. Entonces, al no haber un papa, cada cristiano es un papa, que no reconoce ninguna autoridad objetiva, visible. Eso de que solo reconozco la autoridad de Dios es una ficción. Así directamente, es una ficción. Claro, reconocemos la autoridad de Cristo que nos llega a través de las estructuras que Él dejó en su iglesia. De otra manera, cada quien va a interpretar esa autoridad o esa palabra o esas órdenes de Cristo como le da la gana, diciendo, para mí, esto es lo que Cristo dice, para mí. Y entonces se arma el caos de las sectas.
1000, 2000, 20,000, 30,000 sectas, todas cristianas, todas apegadas a la autoridad de Cristo, pero unas dicen, para mí la Eucaristía es un símbolo, para mí es la presencia real, para mí no es la presencia real, para mí el divorcio está bien, para mí no está bien, para mí está bien que se casen las personas del mismo sexo, para mí no, porque así lo dice Cristo. Para todos se apoyan en Cristo. Al único que le prometió esa seguridad de que él estaría con él para que no enseñara errores es al Papa y a los obispos unidos al Papa. Y no porque el Papa vaya a ser siempre una persona muy buena, ha habido papas muy malos y obispos muy malos. No digo sacerdotes porque me van a ver a mí, pero no se trata de la persona, se trata de Cristo que está avalando la autoridad de esa persona. Entonces, lo mismo pasa en la sociedad civil. Si alguien dice, ya no te reconozco a ti, por ejemplo, en un país, ya no reconocemos para nada ni al presidente, ni a la legislatura, al Congreso, ni a su poder judicial, que son 3 poderes, y yo voy a determinar cómo gobierno aquí mi comunidad, por ejemplo, en un pueblo, pues, y así, si así lo hace todo el mundo, volvemos a la horda salvaje. Si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. O sea, Dios en la naturaleza humana imprimió la necesidad de organizarse, de tener una autoridad, y una sociedad debe tener un régimen, pero no dijo tiene que ser democracia, tiene que ser un rey, tiene que ser un presidente, tiene que ser un dictador. No dijo nada de eso. Eso ya depende de cómo los hombres nos organicemos. Si es una monarquía absoluta, si es parlamentaria, si es un régimen parlamentario sin monarquía, sino con presidente, o si es una democracia con un presidente y un congreso. Esos asuntos no los especificó Cristo, no están en la naturaleza humana. Lo que sí está en la naturaleza humana es que cualquiera de esos regímenes que el pueblo escoja deben buscar el bien común. Porque a lo mejor ya sucedió en la historia que un rey absoluto gobierna mejor a su pueblo que una democracia. O sea, en sí el régimen no es garantía absoluta de que las cosas vayan bien. Si no te guían por criterios rectos, ni aunque sea democracia va a funcionar. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal de que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. O sea, la comunidad, la sociedad es la que tiene que decidir si se va a gobernar por un rey o por un presidente o por lo que sea, con tal de que esa autoridad se ejerza para el bien del pueblo. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. Claro, tenemos demasiados ejemplos de gobiernos autoritarios que violan terriblemente los derechos humanos, dictaduras espantosas, pues casi la mayoría de los gobiernos. Desde luego uno puede tener cierta preferencia por la democracia, como decía un pensador y político inglés, es la menos mala, porque el régimen no es que el que sea en sí malo, sino los hombres que realizamos el gobierno de esa manera.
La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se base en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Fíjense bien, y dice Santo Tomás de Aquino, la legislación humana solo posee carácter de ley, o sea, solo me obliga cuando se conforma con la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se aparte de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. ¿No está claro esto? O sea, una auténtica autoridad debe regirse por la ley eterna, por la ley moral, por la ley natural. Si nos quiere obligar mediante leyes en contra de esa ley natural y de esa ley divina, no podemos obedecer. Los primeros cristianos eran ciudadanos muy observantes, muy obedientes al emperador romano, cumplían con sus impuestos, eran gente ordenada, pacífica, trabajadora por su misma fe. Pero luego el emperador se le ocurre decir, ahora tienen que adorar mi estatua porque yo soy Dios. Y le dijeron, no, eso sí que no. Ustedes sabían que los primeros cristianos fueron acusados y condenados a muerte por ateos. Claro, porque no aceptaban que el emperador fuera Dios, eran ateos. Y en el Imperio Romano había muchas religiones y el imperio las toleraba todas, con tal de que cada quien, fuera la religión que fuera, la que escogiera, adorar al emperador. Y los cristianos dijeron, no, eso sí que no. Para nosotros el emperador es una persona sagrada, y su autoridad es sagrada, pero se está extralimitando. ¿Qué pasa en México cuando una legislatura legisla que el matrimonio puede ser también entre dos personas del mismo sexo? Se está extralimitando. Como dice aquí Santo Tomás, esa ley no posee carácter de ley cuando no se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna, que es la ley natural. Cuando violan la ley natural, entonces no se puede obedecer. Claro, yo sé que ellos dicen, no estamos obligando a nadie a casarse con otra persona de su mismo sexo. Esta es una legislación que dice que es legítimo también esa forma de matrimonio. Pero nosotros decimos, no en base a la fe nos ayuda a ver con más claridad, sino en base a la razón, que eso es una perversión y que eso no se puede hacer. Viendo que la legislación, por ejemplo, del Distrito Federal, que acepta el aborto a las 12 semanas, me parece, no estoy seguro, pero muy cerca de la concepción, pues ese es un crimen. Y hay legislaciones en Estados Unidos que están obligando a los médicos a practicar un aborto y ellos dicen, no puedo realizar ese aborto. Pues estás obligado, si no te quitamos la licencia, pues quítenmela. Pero esa ley es injusta, yo no puedo obedecer. Entonces, por esa causa a los cristianos se les ha venido muchas persecuciones y martirios, porque una ley injusta no obliga, pero no es injusta nomás porque a mí se me ocurre. El cristiano tiene sus criterios ya bien fundamentados y además orientado por sus autoridades, por sus pastores, que nos basamos en el Evangelio, que nos basamos en la doctrina de los santos padres, la guía del Papa. Por eso los católicos, especialmente los católicos, porque en esto coinciden mucho los protestantes, porque ellos también se inspiran en la Biblia, pero en la forma que les dije antes, según su libre interpretación. Y los únicos que mantenemos una interpretación firme,
seria, decidida, sin cambio a través de los siglos, somos los católicos. Aún esos protestantes fundamentalistas, evangélicos, o que se dicen cristianos, entre sí hay muchas opiniones diversas. Hay muchas opiniones diversas respecto a cuestiones morales fundamentales. Como que entrando ya en este terreno dice, yo no sé, hay de que cada quien decida lo que quiera. No hay autoridad en ellos. Pero ¿cómo tienen obispos, padre? Cada quien es de la diferente denominación. No todos tienen obispos, algunos les llaman obispos, todos tienen pastores o ministros, esos, pero no les llaman obispos. Algunos sí les llaman obispos, pero pues es porque ellos los han elegido, pero no tienen esa autoridad si no están unidos a la autoridad que dejó Cristo en la iglesia, que es el Padre. Por eso la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión, o sea, quien gobierna. Si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos, si los dirigentes proclaman leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. Por eso los católicos debemos ser los mejores ciudadanos, pero también los más difíciles, los más obedientes a las leyes justas, pero también donde se va a topar con piedra las leyes o los gobernantes que quieran establecer leyes o disposiciones o de órdenes injustas. El católico verdadero, auténtico, que quiere vivir su fe, le va a decir no. Pues te mato, mátame, pero no. Por eso han surgido tantos mártires, por eso, de ahí vienen tantos mártires. Pero ahora también ya tienen encerrados a muchos líderes activistas que no son, pues que no son católicos, de acuerdo con la ley que hizo Peña Nieto. Tienen a muchos líderes en la cárcel por andar defendiendo. ¿Defendiendo qué? Por ejemplo, hay un licenciado Humberto que de Toluca, o donde está el gobernador Uribe, sí, él está defendiendo las viviendas de la clase trabajadora, que estaban sobrevaluadas, y entonces a él le tocó vivir en carne propia, que le iban a quitar su casa, y entonces como es licenciado y era secretario de varios diputados del PRD, era asesor, entonces pues conocía la ley y esta última vez hizo callos muy fuertes y a Peña Nieto y a Eugenio les convino lo de la Casa Blanca, esa famosa, y lo tienen en la cárcel, o sea, Bueno, no sé si ese licenciado es católico o no sea católico. Yo no dije que solamente los católicos defendíamos lo que es justo. También hay gente que no es católica y ni siquiera cristiana y puede ser atea y defender una causa justa, ¿verdad? También puede ser. Porque así se lo dice su conciencia y así se lo dice a lo mejor su partido o su grupo, y un católico a lo mejor defiende una causa injusta, pero no en nombre de su iglesia. Lo que pasa es que fuera de la iglesia no hay una norma segura para saber qué es justo e injusto. Entonces, reconoce como justo alguna cosa justa, pero luego no reconoce como justa alguna cosa que sí es justa. O sea, no hay una certeza entre ellos, y entre nosotros sí la hay. Pero obviamente muchos activistas sociales, sobre todo que son de izquierda, defienden causas justas. Eso es indudable, ¿verdad? Eso es indudable. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Por eso se ha ido imponiendo la idea de la división de poderes, el triple poder: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad?
pero que sean verdaderamente autónomos uno del otro, porque el Poder Ejecutivo muchas veces domina a los otros dos y maneja a los jueces y maneja a los legisladores. Los legisladores, sobre todo si son de su mismo partido, pues se ponen de acuerdo, aunque sean cosas injustas. Pero no, el Congreso es una autoridad independiente, soberana, dentro de sus propias atribuciones, y lo mismo el Poder Judicial. Y le pueden marcar un alto a pretensiones insostenibles del Poder Ejecutivo, o también el Poder Ejecutivo puede querer algo justo y ellos imponer algo injusto, como sucede en México a veces. Un concepto muy importante dentro de la doctrina social de la Iglesia es el concepto del bien común. ¿Qué es el bien común? Pues es esa serie de beneficios o de oportunidades que debe tener cada miembro de una sociedad, todos en conjunto y cada quien en particular. ¿Y a qué bienes me refiero? Como dice aquí, alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia, seguridad, etc. Pero que esos bienes no sean nada más beneficio de unos cuantos, porque si no, ese gobierno no procura el bien común. Él tiene que procurar que esos bienes alcancen a todos. Y si hay una acumulación injusta de esos bienes, sobre todo económicos, por los cuales solo ellos tienen acceso a una alimentación digna, a un vestido digno, a una salud digna, a un trabajo digno, a una educación y cultura digna, etc., y dejan a los demás desprovistos de esos bienes, es un gobierno injusto, es un gobierno que está solapando o que no está luchando por establecer una justicia social, es decir, el bien común para todos, que es un pleonasmo, porque si es común es para todos. Todos deben gozar de esos bienes, de poder trabajar, de tener un sueldo digno, una habitación, una seguridad social. Mientras más se acumulen los recursos en unos pocos y dejen a los demás desprovistos, en esa medida se está violentando el bien común, y en esa medida ese gobierno no está cumpliendo con su deber. El bien común comporta tres elementos esenciales: el respeto a la persona, porque ahí parte todo. ¿Por qué vamos a querer que todos gocen de esos beneficios necesarios para desarrollarse, para crecer, para vivir feliz? Pues porque es persona, tiene todos los derechos. Nadie puede ser tratado como si no fuera persona y decir, no, esto no tiene derecho a un trabajo o a un sueldo bueno o a seguridad social. Toda persona exige, por su misma carácter o naturaleza de persona, exige que se le cumplan esos derechos. En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo, que es lo que les dije, que ciertos bienes necesarios para vivir, y no de cualquier manera, no sobrevivir, sino vivir holgadamente como conviene a la dignidad de la persona, se tengan para todos. Y el tercer elemento que conforma el bien común es la paz y la seguridad, la estabilidad y un orden justo. En México estamos fallando demasiado a eso, porque no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad. Desgraciadamente, parece que México se está encaminando a ser uno de los principales proveedores de almas del infierno. Exportamos carros, exportamos tomates, exportamos aguacates, exportamos textiles, exportamos a Estados Unidos, exportamos a Europa, exportamos al Oriente y al infierno.
infierno también es por tanto. Bastantes almas. Es que parte de la falla está en la familia. Pues más allá de la familia, en la falta de fe. Porque si la familia no tiene fe, se comienza a disgregar. Puede haber familias sin fe que estén muy unidas y familias con fe que no estén muy unidas, pero la fe ayuda a vivir una vida, una fe, obviamente me refiero a una fe coherente, una fe sincera, una fe vivida, ¿no? que se practique, no nada más que se diga en el censo yo soy católico. Las personas que tienen fe y que viven de acuerdo con su fe, forman familias buenas, las familias buenas forman hijos buenos, siempre con muchas dificultades dentro de una sociedad que pervierte a los hijos también. Entonces, ¿qué les parece que México sea uno de los principales exportadores de almas? Pues el Señor nos va a pedir cuentas porque dice que tiene sed de almas y a veces nosotros estamos muy tranquilos sin orar. Decimos, bueno, yo estoy bien, aquí pues está mal porque no está dentro de Dios, pero resulta que hay bautizados y casados por la iglesia, pero son sociales, no son en la pared de la iglesia. Sí, obviamente aquí estamos hablando del ideal cristiano. Miren, hay una gran diferencia entre hacer el mal basándose en principios a los cuales yo estoy adherido, o hacer el mal contra los principios a los cuales yo estoy adherido. Un católico puede obrar mal, indudablemente, y lo obramos muchas veces el mal, pero en contra de nuestro ser católico, porque nuestra iglesia enseña lo mejor en moral y en fe. Mientras que alguien puede obrar el mal porque está adherido a principios malos. Y nosotros, aunque obremos el mal, nunca podemos justificarnos diciendo que eso es lo que nos enseña la iglesia a hacer, sino que tenemos que decir, estoy obrando en contra de mi ser católico. Algo muy importante, y con eso termina la clase, es la responsabilidad que todos tenemos en la sociedad. Ahora que entró un nuevo gobierno y que hay muchas esperanzas en él, ¿qué va a hacer ese nuevo gobierno si cada ciudadano no pone lo mejor de sí mismo? No nos va a levantar el peso, por muy bueno que sea. Si cada uno de nosotros sigue siendo deshonesto, tirando basura en la calle, haciendo topillos siempre que pueda, no pagando las deudas, siendo injusto en todo, robando. Un buen gobierno de un pueblo maleado, ¿qué puede salir? Pero un buen gobierno apoyado por la honestidad, el trabajo, de los ciudadanos, se apoyan mutuamente. ¿Ven? Entonces cada uno de nosotros no debe dejarle al gobierno la responsabilidad de que lleve bien el Estado, el país, sino que nosotros tenemos que ser honestos, trabajadores, cumplidores, y mientras más se extienda esta manera de vivir, obviamente un gobierno bueno podrá hacer más. Incluso un gobierno malo no podrá resistir a la resistencia que le opone un pueblo bueno. Si un gobierno malo puede gobernar, es con la complicidad de todos o de la mayor parte. Porque todos queremos finalmente sacar provecho de esa corrupción, de ese mal gobierno. Claro, siempre hay una parte sana de la sociedad que no está de acuerdo, pero cuando esa parte es pequeña y la otra la ahoga, la sobrepasa, la domina, ¿qué se puede hacer?
Aquí hubo ya un levantamiento popular a través del voto, pero ahora tenemos que sostener ese voto con nuestra vida, con nuestra actuación y pidiéndole al gobierno que rinda cuentas de lo que esperamos de él, pero no a los 2 días de elegido. Por ejemplo, este bloqueo, ¿cómo se le puede acusar al nuevo gobierno cuando apenas está entrando? Imposible. Y por ejemplo, ¿quién sufre eso? Las personas que necesitan el transporte. Sí, es un ataque a toda la sociedad. Pongamos que estén reclamando algo justo, pongamos que sea justo, pero no es justo el que le esté exigiendo a un gobierno que no es el causante de los problemas que ellos tienen. Entonces los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública, incluso la iglesia. Hay 2 clases de política, la política del bien común, en la que todos debemos preocuparnos, y la política de partido, que es para los que quieran militar en algún partido político. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro, de una cultura a otra. La participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión, un cambio personal. No sé si han visto un video de un japonés que dice: yo iba por la calle y vi el semáforo en rojo y yo iba muy a prisa y no había nadie, y me paré de repente para ver si no había nadie y vi que enseguida estaba otro carro y descubro que es mi papá y que está parado ahí. Decía: vámonos papá, vámonos. No, pues está en rojo pero es que no hay nadie, no está la policía, los tránsitos, no hay nadie. Nadie nos va a ver, yo me estoy viendo, le dijo. Qué ejemplo tan bonito del papá. Yo me estoy viendo. Yo obro por convicción y no porque me vean. Como aquel que se pasó un alto y ahí va el tránsito detrás de él y dijo: ¿qué no vio el semáforo en rojo? Sí, al que no vi fue a usted.